Encantado de contar con todos ustedes el día de hoy, una vez más, en otro webinar de Snowball. El día de hoy vamos a contar con dos speakers increíbles hablando de Marketplace Strategy para marcas de suplementos, dos expertos en este rubro, así que va a estar muy interesante. Contamos con Jan Chalú y con Eduley Ávila. Jan es Leader of Strategic Account Management y Edu es Team Lead de Mercado Libre y también es Account Manager. Ya tiene como 5 años en e-commerce y marketplaces, y Jan tiene más de 6 también, y entre ambos ya han gestionado más de 100 marcas a lo largo de todo este tiempo en múltiples países, desde Colombia, Chile, México, Argentina, así que creo que ambos tienen un gran punto de vista sobre el producto y sobre la plataforma también, así que vamos a estar charlando sobre todo eso. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Súper. Qué bien, qué bueno contar con todos ustedes. Increíble. Como siempre nos gusta arrancar con facts, dando algunos facts de cómo está el mercado hoy en día para que estemos todos de acuerdo en dónde estamos parados a día de hoy. Y también tener un poquito una previsión, ¿no? De qué es lo que se está por venir. Hoy en día el mercado de suplementos en México proyecta crecer más de 92.000 millones de pesos para el 2028 con un crecimiento anual promedio del 7.7%. Es un mercado que crece vorazmente año con año, ¿no? Por otro lado, de todo esto, el e-commerce concentra actualmente el 5.7% del mercado, pero también se proyecta que para 2028 represente más de el 15% del total de las ventas de la industria, con un crecimiento del 24%. Me encantaría después pasarles los lugares donde vamos a ver esta data. Lo anterior lo vimos en Anaiza vía La Silla Rota, y esto también lo sacamos de Anaiza, que salió publicado en el diario El Financiero. Por otro lado, también México, para los que no saben, es el segundo mercado más importante de suplementos en Latinoamérica, con el 30% de las ventas totales de la región y más de 15 millones de consumidores activos. O sea que si no están haciendo dinero con esto es porque no quieren, porque la verdad que mercado para trabajar hay. La oportunidad está ahí. La pregunta real es cómo me posiciono, ¿no? Para capturar toda esa atención sin quemarse en el intento. Y de eso mismo es lo que vamos a estar charlando hoy. Así que, sin más que decir, me encantaría arrancar contigo, Jan, y preguntarte qué dinámicas propias del consumidor de suplementos cambian la forma en que hay que trabajar el catálogo y la comunicación también, ¿no? En comparación con otras categorías de otros productos. Gracias, Paul. Bienvenidos a todos ahí. Un honor siempre estar acá. Ya respondiendo un poco más tu pregunta, yo creo que uno cuando piensa en la comunicación de un producto o lanzar un producto en Amazon, la primera pregunta que deberíamos tener todos en la cabeza es cómo puedo comunicar los diferenciales de ese producto. O sea, cómo puedo realmente mostrarle a la gente qué problema resuelve o qué facilita para vender ese producto. Ahora bien, eso no sería totalmente aplicable a suplementos. En suplementos sabemos que generalmente contamos con un consumidor o con un cliente que entra a Amazon a buscar determinado suplemento porque ya tiene cierta información o cierto background de qué suplemento necesita, para qué lo necesita, qué funciones cumplen cada uno de sus ingredientes. Entonces, tomando eso como base, lo que nosotros vamos a intentar hacer desde los suplementos es tratar de comunicar esos diferenciales ante ese cliente ya informado sobre qué destaca en ese suplemento, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un magnesio, estoy vendiendo algún producto para ayudar a dormir, el cliente que va a comprar un magnesio ya sabe que necesita un suplemento que lo ayude a dormir, que lo ayude a relajarse, etc. Entonces, quizás estamos malgastando información poniendo ayuda a dormir o te ayuda con el estrés o lo que sea, ¿no? Y quizás es mucho más valioso saber que tiene que tomar una píldora en lugar de dos, que es una sola porción, que las porciones son más grandes, el tipo de magnesio que tiene, que está más concentrado, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que tal vez alguien que no es del nicho no lo entendería así a primera vista, pero para dar un ejemplo de algo más cotidiano, o sea, si uno va a comprar un libro, tapa dura, tapa blanda, cuántas hojas tiene, por lo menos quiero saber una idea de eso. En suplementos entiendo que tal vez tiene que ver un poco más con los ingredientes, la formulación y los efectos, ¿no? Pero bueno, interesante. Edu, ¿qué tan importante es educar al cliente
dentro de la publicación en Mercado Libre cuando se trata de suplementos? Bueno, ahí también gracias por el espacio, un placer estar con ustedes de nuevo. Ya yéndonos un poco a tu pregunta, es súper importante educar al cliente, bien ahí como mencionaba Ian, porciones, cómo tomarlo, en qué momento del día tomarlo. Súper importante educar al usuario. Reforzaba ahí lo que decía Ian con respecto a porciones y demás, si bien viene buscando un complemento o un ingrediente puntual. Muchas de las dudas frecuentes que vemos, sobre todo en Mercado Libre, que es la oportunidad de interacción, es cómo tomarlo, cuánto tomar, en qué momento del día tomarlo, si acompañarlo con comida o con líquido, o sea, en qué parte del proceso de mi día a día lo incorporo, ¿no? Y siento que esa información es súper importante para la compra y para la conversión. Mientras más completo, mientras más podamos indicarle al usuario cómo adaptarlo a su rutina, es mucho más fácil que él pueda decidir adquirir este suplemento que esté buscando, ¿no? Increíble. Vamos a ver un poquito más en profundidad las reglas de la categoría. Me gustaría preguntarte, Ian, si los suplementos tienen, ¿no?, como un marco regulatorio que es un poquito más estricto que otros productos, pero ¿qué restricciones dentro de Amazon han generado más problemas operativos en marcas que tal vez ya venía funcionando bien en otros canales, suponiendo, ¿no?, que alguien quiera profundizarse un poco más en Amazon? Sí, para empezar, los suplementos, cuando vos cargas un suplemento o creas un suplemento en Amazon, lo primero que va a pasar es que va a pasar por un proceso de verificación corto, que dura más o menos 3 o 4 días, 2 o 3 días. En un principio era casi una semana, y se fue acortando esa parte, donde van a revisar todo tu listing, ¿no? Por eso nosotros desde un inicio lo que recomendamos es que cuando carguemos los productos, nosotros no los cargamos hasta tener los copies totalmente hechos, las imágenes y demás, porque cada cambio que vos hagas después de eso es plausible de una revisación. Entonces, si no están bien las imágenes o no están completas las imágenes, va a haber una revisación, probablemente te piden que subas todas las imágenes del frasco, digamos, o del packaging de todos sus lados, que se vea la tabla nutricional, como un montón de requisitos, obviamente que esté toda la parte completa de ingredientes, ingredientes activos, gramajes, regulaciones de transporte, etcétera. También en algunos casos te pueden solicitar el aviso de funcionamiento, que sabemos que el aviso de funcionamiento de Cofepris es clave y es requisito excluyente para vender en Amazon. Y otro tema que suele afectar bastante, que es la parte de claims, ¿no? O sea, la parte de, no sé si me estoy adelantando a algo, pero obviamente nosotros en los copies no podemos poner cosas que no estén probadas científicamente. Entonces, si no tenés un estudio científico detrás, con tu producto y con tu marca en específico, no puedes poner que resuelve, que ayuda a dormir mejor, que mejora la digestión, que te da más energía, que ayuda al bienestar de la salud femenina. No se pueden poner ese tipo de claims, porque Amazon lo que hace es, ok, te inactiva el producto hasta que lo pruebes o hasta que lo quites. Entonces se termina quitando ese claim, y también te restringe un poco esas reglas de la categoría. Ok, y en Mercado Libre, Edu, o sea, ¿cómo funciona el proceso de acreditación? O sea, ¿es un filtro que muchas veces se pasa medio por encima? ¿O qué pasa operativamente cuando una cuenta tal vez acumula sanciones por no tenerlo todo en orden? ¿Y cómo afecta eso al negocio en el largo plazo? Sí, si es una cuenta que está arrancando en Mercado Libre, suele haber mucho, ¿cómo se llama?, sanciones, porque para hacer el proceso de acreditación o de validación en Mercado Libre, para que nos, ¿cómo se llama?, nos apruebe vender en la categoría de suplementos, es un poco más tardado y no tan dentro de la plataforma como es en el caso de Amazon. Hay que hacerlo a través de gestión de casos o directamente con el área encargada de la acreditación para que nos validen vender en suplementos. Y cuando no tenemos esta validación, al momento de crear esa publicación en la categoría de suplementos alimenticios, Mercado Libre detecta que no tenemos la validación e inmediatamente nos baja el listado, nos los inhabilita y nos lanza un aviso de que estamos cometiendo una infracción dentro de la plataforma porque esa cuenta dentro de la base de datos de Mercado Libre no está
¿cómo se llama? Como que ha permitido que venda suplementación, ¿no? Eso hay que Claro, notificarlo claro. y que aparezca dentro de la base de datos. Podemos tener muchas recurrencias en cuanto a inhabilitaciones de listado, pero bueno, como todo en la vida tiene un límite y ya cuando acumulamos bastantes inhabilitaciones y también en dependencia del nivel de publicaciones que nos lleguen a bajar, capaz una o dos no nos afectan al momento, pero si esa inhabilitación es recurrente en el tiempo y en un plazo de 30 días nos llegan a bajar todos los listados, Mercado Libre empieza como a lanzarte advertencias, ¿no? Primero te doy de baja la cuenta por un periodo de 24 horas, luego te doy de baja la cuenta por un periodo de una semana y así hasta que la última instancia, porque ya es una recurrencia y para la plataforma es grave porque no estamos respetando los términos y condiciones para vender dentro de la plataforma, lo que hace Mercado Libre en manera definitiva es la suspensión permanente de la cuenta. Entonces no podemos volver a vender con los datos que dimos de alta, ni con el mismo RFC, ni con el mismo titular, aunque en la empresa que hayamos cargado hay varios miembros, ahí me vino la palabra, ya el RFC de la empresa está baneado dentro, aunque yo ponga otro miembro como titular, ya el RFC está baneado, entonces va a aparecer que ya ese RFC tuvo infracción con otro miembro de la empresa. Así que es súper importante hacer bien este proceso de acreditación, que suele ser bastante tardado dentro de la plataforma porque es mucho más protocolar y no se hace dentro del Mercado Libre, sino a través de correos, para poder vender bien sin esta inhabilitación, sin correr riesgo de perder la cuenta y también para poder aprovechar todas las herramientas, ¿no? Si no tenemos esa habilitación, no podemos enviar a full y no podemos aprovechar todo el ecosistema. Claro, claro. Y hablando de costos reales, dentro de Snowball siempre tenemos como una regla o una frase muy común que es conoce tus costos, ¿no? Saber los costos es bastante importante para no estar perdiendo plata, sobre todo. Me gustaría preguntarte, Jan, más allá del costo del producto, ¿qué estructura de costos tiene que entender una marca para saber si su operación en Amazon es rentable o si solo genera movimiento? Costos que tienen todas las otras categorías, FBA fee, el referral fee, el FBA fee obviamente, bueno, explico brevemente cada uno. FBA fee es el costo que se queda Amazon por la logística y el customer service, ¿no? Una vez que está en FBA ese producto, es el costo de Amazon de enviarlo al cliente final y también de gestionar devoluciones, gestionar el contacto con el cliente, preguntas, chats. El referral fee es el porcentaje que se queda a Amazon, obviamente todo lo que es impuestos, IVA y demás. Eh, Costos logísticos de operaciones que cambia de acuerdo a los 6 meses finales o los 6 meses eh, prin- los del principio del año. Yo acá lo que sumaría más como específico de suplementos es que no se puede, bueno, no voy a decir no se puede, es muy poco probable escalar un suplemento sin descuentos. Entonces, es una categoría muy activa en la que se están ofreciendo todo el tiempo deals, se están ofreciendo mucho distintos programas, como por ejemplo armar los virtual bundles, donde vos puedes armar packs virtuales de diferentes tipos de productos orientados hacia una rutina ideal. También se pueden añadir al Subscribe and Save, que es un programa que Amazon tiene para que te genere una compra recurrente con un descuento, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo comprar este producto en Subscribe and Save y lo que hace es que lo compro todos los meses o seteo cada cuánto tiempo lo quiero, cada un mes, 2 meses, un mes y medio, 2 semanas, lo que sea, como una compra recurrente, y me lo llevo con 10% de descuento. Entonces, para el cliente le conviene, al seller también porque le genera una venta orgánica y recurrente, ¿no? Claro, Entonces yo iría más hacia esos costos. Los costos, diríamos, de ser competitivos en una categoría altamente competitiva. El Subscribe and Save, por ejemplo, el costo que va a tener va a ser el porcentaje de descuento que queramos ofrecer. A su vez, como es una venta orgánica, tenemos que considerar que no tenemos publicidad, por lo cual podríamos destinar incluso ese porcentaje que destinaríamos a publicidad, que suele ser un 10%, 15%, se podría destinar como descuento de Subscribe and Save. Obviamente también todos los que son deals y descuentos que se recomienda tenerlos de manera semanal, mensual, y otros tipos de descuentos como por ejemplo las Brand Tailor Promotions, que son estas promociones
que son targeteadas a un público específico de Amazon, como por ejemplo clientes que son promising, clientes repetitivos, abandonadores de carrito, lo que sea, que también se targetean con un descuento. Esa es la diferenciación de la categoría frente a las demás, ¿no? O sea, los mismos costos de gestión en Amazon que cualquier otra categoría, más esos costos de ser competitivo o escalar. Y en Mercado Libre, Edu, ¿cómo se construye una operación que sea rentable en una categoría considerando las comisiones, ¿no? Ya sea logística full y publicidad. Sí, Mercado Libre tiene una particularidad en la cual nos diferenciamos con respecto a Amazon, sobre todo en la parte de full, pero principalmente lo que hay que tener en cuenta es el método en el que estamos vendiendo, ¿no? Si es a través de despacho del cliente, que lo entrega en agencia, o usa el fulfillment de Mercado Libre, ¿no? Ahí nos cambia un poco la operatoria, nos cambia los costos también, porque la categoría de suplementos alimenticios entra dentro de una digamos, dentro de un mercado, dentro de la plataforma que se llama super o supermercado, en donde ahí cambian las reglas del juego, ¿no? Por lo general, en la plataforma, sin ser de super, se ofrece envío gratis en 299 en México, ¿no? Para la parte de supermercado, el envío gratis a partir de 499. Entonces, ahí ya nos cambia el como el sistema de costo que podemos tener, ¿no? Si nuestro ticket está por debajo de 499 y va a entrar a la bodega de full, ahí ya nosotros no cubriríamos la totalidad del costo del envío y nos baja un poco, nos da un poco más de margen y de rentabilidad. Y esa diferencia la podemos utilizar bien sea en publicidad, bien sea en descuentos, como dice Ian. A nivel de plataformas de e-commerce suele ser bastante competido esto. El usuario siempre entra a buscar en los e-commerce como el primer vistazo de qué precio lo puede conseguir y por eso terminan prefiriendo el e-commerce porque por lo general suele tener el mejor precio. Pero ahí, más allá de entender muy bien los costos y esta diferenciación de si están súper o no súper, también es importante tener todo unificado, ¿no? Nosotros tenemos ahí la herramienta Snow Profit que nos da toda esa información unificado para saber margen, para saber cuánto estamos invirtiendo por producto y después de esa inversión, cuánto nos sigue quedando de margen, que esa data también la podemos obtener desde la plataforma de Mercado Libre, pero ahí va el otro contra, ¿no? Todos los reportes están por separado, entonces hay que bajar reporte de diferentes secciones de Mercado Libre e unificar esa información para poder tener claridad sobre tus costos y suele ser un poco engorroso para los sellers entre la operatoria, entre resolver el tema del stock, acciones comerciales y demás, también generar su propia base de datos que del lado nuestro ya la tenemos para entenderla con mayor claridad. Claro, ahí aprovecho para comentarles que en el chat les vamos a estar compartiendo la calculadora de costos que les va a servir, es la misma que usamos con todos los clientes, también se las regalamos ahí para que la puedan usar. Y por otro lado, Snow Profit es la nueva app que hemos desarrollado que también les permite como concentrar todas las métricas en un solo lugar y les va a servir para tener un dashboard donde esté todo en un solo lugar y no tengan que estar como saltando de plataforma en plataforma para ver todos los números desparramados y que está bastante bueno. También les vamos a dejar el acceso ahí en el chat. Por otro Sí, lado, ahí tenemos un call que otra ventaja, digamos, de Snow Profit es que podemos cargar los costos. Hoy en el mercado no hay una plataforma donde puedas cargar los costos de tu producto, o sea, lo que a vos te cuesta comprar o adquirirlo, y ver después de todas esas comisiones, incluso pauta publicitaria, cuánto te va quedando de rentabilidad. Entonces, esa también es un buen punto a favor a la herramienta, que pueden ustedes sumar sus costos de producto en Mercado Libre y ver a partir del costo cuánto les va quedando de rentabilidad e ir evaluando también el tipo de producto que tienen dentro del marketplace. Ian, me gustaría preguntarte ya ahora hablando más de estrategia multicanal, para una marca que tal vez ya validó tracción en Amazon, desde tu punto de vista, ¿qué señales concretas indican que es momento de expandirse a Mercado Libre, saltar de Amazon a Mercado Libre, o a un canal propio incluso, y qué riesgos hay si se hace antes de tiempo? Yo creo que capacidad, sobre todo, es lo primero que tendría en cuenta a la hora de abrir canales. Lo hemos hablado en webinars anteriores, por ahí se subestima un poco el trabajo que lleva Amazon y Mercado Libre, ¿no? Hay muchos sellers que piensan, envío mi producto a FBA y que se encargue Amazon y solamente tengo que restoquear. Ah, bueno, hay muchísimas cosas detrás para que la cuenta le vaya bien, hay muchísima analítica, hay muchísimas acciones que se tienen que tomar en el día a día. Yo iría
tendría que ver el caso en específico. Si hay un equipo humano y una inversión lista para saltar a todos los canales posibles al mismo tiempo, se puede hacer. Si hay una persona que está encarando un emprendimiento, una idea propia, y sos una persona, sí te recomiendo que busques un canal, te especialices primero en ese, después vayas saltando al otro, o no tenés una inversión grande y limitada, ¿no? Y a su vez, algo que impacta muchísimo es el tema del restoqueo, ¿no? O sea, saltar a muchos canales a la vez implica que en el mejor de los casos en todos te vaya súper bien. Eso implicaría muchísimo stock que hay que ver si estás preparado para pedir. Si no estás preparado para pedir y te quedas sin stock una semana, 2 semanas, un mes, es casi tirar a la basura todo lo que hiciste previamente. Claro. Ahí, Gastón, no sé si tenés alguna duda, si querés desmutearte. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. Buenas Buen día para tardes. México. Buenas tardes acá en Argentina. Quería consultar por la parte de estrategia multicanal. ¿Cuáles son tipo, las mejores prácticas como para escalar más rápido lo que es suplementos en Mercado Libre? Como estrategia dentro del marketplace en Argentina, para mi perspectiva creo que está un poco crudo en cuanto a cómo se comunica el producto, o sea, hay muchísima oportunidad de mejora y para explotar en cuanto a imagen y un poco ahí lo que venía hablando Ian, ¿no? Es importante poder explicarle lo mejor posible al cliente el producto sin decir directamente por cuestiones de que nos sancionen los listings. En Argentina no es tan estricto como en México, hablo del lado de Mercado Libre directamente, eso haría un gran diferencial en la publicación, porque como bien dije, no está como tan desarrollado, tan exigente ese mercado como lo es en México. Y después entender bien qué tipo de productos tienes, cuáles son tus costos, en dónde puedes invertir más, qué capacidad de stock tenés, porque en Mercado Libre también pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo el esfuerzo, posicionamiento orgánico y publicitario que puede llegar a tener, si ese producto está por quedarse sin stock o estás en stock por mucho tiempo, empieza a perder posicionamiento, empieza a perder visibilidad y eso a la larga o incluso al corto plazo puede afectar volver a retomar el ritmo de venta. Entonces, ahí bastante clave tener en cuenta la parte de costos, qué promociones puedo dar, organizarte con las acciones comerciales que hay dentro del marketplace para que tampoco estés todo el año, todo el tiempo con descuento, porque ahí también pierde un poco de credibilidad el precio que tenés como marca. Y clave es todo el valor, ¿no? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Por qué me comprarían a mí? Que es como la pregunta con la que siempre empiezo a trabajar con los clientes, ¿no? Contame un poco por qué debería elegir tu producto en vez del resto y ver cómo eso lo trasladamos en la publicación sin tener sanciones por lo que decimos. Bueno, muchas gracias. Ahí te pregunto también, Edu, para acompañar un poco la pregunta de Gastón, ¿qué rol estratégico debería de cumplir Mercado Libre dentro del mix de canales? Captación de nuevos clientes, rotación de volumen, testing de productos, defensa de marca. ¿Qué opinas? Bien, en el caso de Argentina, bueno, va un poco de la mano de lo que comentaba, hay bastante para explotar. En el caso de México, sí es un poco más competido en tres canales, en lo que respecta a Amazon, Mercado Libre y otros marketplaces que hay bastante activos ahí. Yo creo que Mercado Libre ayuda un montón, al igual que todos los marketplaces, a dar visibilidad a la marca, a poder alcanzar un gran público con un costo bastante más bajo que lo que haríamos a través de nuestra página web o con inversión propia. Hay mucho tráfico y mucho de ese tráfico que entra en los marketplaces suele ser clientes que ya están considerando hacer la compra o que ya están por comprar el producto, así que suele ser mucho más efectivo este tipo de canales para alcanzar a nuevos clientes. Rotación de volumen también puede ser un punto a considerar en el caso de Mercado Libre en México. Como les dije, se compite mucho Amazon y Mercado Libre. El primer Q venía liderando Mercado Libre, seguramente este segundo Q va a venir liderando Amazon en lo que es específicamente la categoría de suplementos alimenticios, como que se miden mucho ambos canales, entonces sí, no descartaría uno u otro si quiero tener, digamos, más visibilidad a nivel marca, a nivel de pauta, creo que es mucho más amigable para eso Amazon, diría, para testear un producto, para lanzar, para hablar de marca, para aparecer en ciertos lugares que podemos setear ahí. Mercado Libre, una vez que testeemos ese producto, también pudiésemos testearlo en plataforma y entender
porque hay públicos objetivos distintos según el market, ¿no? Entonces ahí también nos puede dar una idea qué marketplace funciona mejor este SKU. Quizá me ha pasado marcas que son un éxito en Meli, pero en Amazon la verdad que ni venden en lo que, comparado con lo que venden en el Mercado Libre, así que es entender bien el rol del producto, de la marca, cómo lo comunicamos y ahí empezar a discernir, ¿no? A cuál le doy más foco con qué producto o en la marca en sí. Claro, claro. Y a nivel portafolio, ¿cómo se decide qué productos o, bueno, formatos o presentaciones hay que llevar a cada canal para evitar esa canibalización y aprovechar mejor la intención de compra en cada uno? Yo llevaría a todos a todos los canales posibles. Esa es como mi recomendación. Ahora bien, eh, muchas veces lo que sucede es que hay productos que por ciertas razones de los públicos que frecuentan esos canales o porque hay un sistema de costos diferente que lo permite, lo que sea, hay productos que funcionan muchísimo mejor en algunos canales y otros que no, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos en la cabeza el desarrollo de nuevos productos para todas nuestras cuentas y hacerles esos tipos de recomendaciones que están muy buenas. Hace algunos años estimamos, hace algunos años lo único que se vendía en Amazon eran multivitamínicos, ¿sí? Era lo único que se vendía a nivel comercialización. Estimamos que iba, y había una sola categoría de suplementos, no sé si alguien acá está tan viejo en el mercado que se acuerda, pero había solamente la categoría multivitaminas y minerales, era la única categoría que había de suplementos. Y después eso fue cambiando. Nosotros anticipamos que se iban a empezar a mover mucho más los minerales individuales, ¿sí? Magnesio, se iba a empezar a mover más el omega, se iba a empezar a mover, que iban a empezar a ser un poco cada vez más fuertes. Sucedió, ¿no? O sea, y después fuimos viendo que se abrían diferentes categorías. Se abrió la categoría magnesio, se abrió la categoría de omega, se abrió. Y cada categoría ahora, dentro de suplementos, tenés una categoría para cada tipo de suplementos generalmente, ¿sí? Hay otros más chicos que todavía no. Después de eso, fuimos pensando en que quizás se iban a empezar a instalar no solamente el magnesio complex, que era el más común, sino que se iban a empezar a instalar el glicinato de magnesio, el citrato de magnesio, el gluconato de magnesio, y vimos ese tipo de oportunidades, ¿no? Hoy en día, no sé si pueden entrar en Amazon, pero el top 10 de suplementos van a ver que multivitamínicos hay quizás 2 o 3. El resto son todos minerales o vitaminas específicas. Entonces, yo iría por eso, iría a no quedarme con el bestseller, no quedarme con bueno, el magnesio complex me funcionó súper bien, no, porque quizás hay alguien que está buscando específicamente un glicinato de magnesio, o un gluconato de magnesio, o un citrato de magnesio. Ahora también hay muchísimas combinaciones de potasio con algunas vitaminas. Entonces, es muy importante estar todo el tiempo monitoreando el mercado, entender hacia dónde va la decisión del consumidor y qué podemos ofrecer en cuanto al catálogo para que funcionen bien, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Edu, cuando ya, supongamos que está bien, estoy operando varios canales, ya estoy un poquito más organizado, establecido, los productos ya sé más o menos dónde se venden más en cada uno y demás. Eh, ¿Cómo se estructura, no, esa operación para que tanto el inventario, el pricing y la logística trabajen a favor de el margen y no se me vayan todos los costos por los aires y no se me vuelva como un cuello de botella? Bien, ahí en dependencia del canal, la mirada, ¿no? Diría yo, por ejemplo, en Amazon tenemos, ahí no sé, Ian, corregime si no, estos 12 meses para que Amazon diga, che, a partir del 12 meses más uno, ya te cobro por antigüedad de almacenamiento. Entonces, varía el Mercado Libre en suplementos. A partir del segundo mes o a partir del cuarto mes, en dependencia de qué tipo de productos, si están súper o no súper, nos empieza a cobrar costo de almacenamiento prolongado o lo que llamamos antigüedad de stock. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta sobre los productos que tenemos, los márgenes que tenemos, como para correr ese riesgo de quizás un mes pagar antigüedad porque se acerca una acción comercial y necesito llenar lo más posible por mi proyección de ventas o lo que espero vender para esa acción comercial, como correr ese riesgo y compensar ahí con la venta. Y también
para no tener gastos innecesarios, ¿no? Tener un muy buen control y entendimiento de cuánto se vende por marketplace, cuánto puedo llegar a proyectar según ciertos parámetros de venta, restoquearme. Y sobre todo si hay algún ingrediente o algún componente, qué sé yo, el envase, la etiqueta o algo que no necesariamente es el producto venga importado y te demore en llegar por el tema de importaciones, eso también considerarlo, ¿no? No solo el producto ya hecho completo, sino la materia prima que tiene ese producto. Entonces, es clave ver todo el panorama para todos los marketplaces, entender muy bien los costos y estas diferencias que hay entre uno y otro para no tener costos asociados. Siempre dejar un margen a favor por estos riesgos, ¿no? De que se nos pasó o que ver stock y tengo que volver a levantar ese listado, puedo incurrir en una inversión un poquito más de publicidad, ¿no? Todos esos parámetros tenerlo en cuenta para cuando se opera en varios canales y para estructurar también la operatoria. Claro, claro. Y en cuanto a posicionamiento y conversión, ¿no? En una categoría que tal vez el consumidor analiza, viste, los gramajes, la tabla nutricional, lo comentaba justo Jan ahí al principio. ¿Cómo se construye, Jan, un listing que convierta sin caer en todos esos claims que pongan en riesgo la cuenta? Creo que ahí, Arturo, si no me equivoco, justo había hecho unos comentarios, que le había estado respondiendo ahí en el chat. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Sí, o sea, yendo más a términos de, bueno, hay como dos métricas importantes, ¿no? El primero es el clic y el segundo la conversión. Sí. Ambas conviven, ambas deben revisarse y ayudan a entender diferentes problemas, ¿no? Si yo tengo un listing que no está consiguiendo suficientes clics, de nada me sirve mejorar la segunda, tercera, cuarta, quinta imagen porque no se ven en el buscador, ¿no? Si tengo un problema de clics, normalmente lo que haría sería invertir más, cambiar la imagen principal, buscar ese clic, ¿no? Ya una vez que consigo ese clic, ahí sí es problema de listing, digamos, cambiar el título. Porque cuando ya tengo el clic ganado, tengo que ganarme la compra, ¿no? Entonces ahí ya tengo que nutrir el listing para terminar consiguiendo esa conversión. Estamos frente a una categoría cada vez más competida. Y la realidad es que paso número uno para tener un buen listing es tener un buen render. Y no estoy hablando de una foto generada por IA, estoy hablando de un render profesional y bien hecho con un estudio de fotografía. Es un diferencial clave. Nosotros hemos tenido muchos casos de éxito de gente que viene o marcas que vienen con su render, su fotito con fondo blanco y demás, que es bastante mala y les recomendamos cambiar a un render, se hace este trabajo de investigación y con un buen render, con una buena etiqueta y demás, aumentan muchísimo las ventas y los clics. Ahí no sé si Gastón tienes una pregunta al respecto. Sí, quería consultar algo. Entiendo, porque llegué a ustedes de casualidad en realidad, viendo una idea para marca de suplementos y vi que, o sea, ustedes son una parte como agencia, pero los mismos dueños tienen su marca de suplementos en Argentina que escalaron de una manera increíble en menos de un año. Tipo, facturando 500 millones de pesos mensuales por Mercado Libre en menos de un año, sin ser conocidos, sin tener marca, sin nada, absolutamente nada. Y me llamó mucho la atención, tipo, superaron a marcas que ya venían con tracción de 3, 4 años dentro del ecosistema y demás. Entonces, nada, pero me interesó y quería preguntar un poco a ver cuál fue un poco la estrategia que realizaron para llegar a esos números y tener volúmenes de 10.000 unidades mensuales vendidas total. Bueno, No. ahí un poco la estrategia que llegaron a usar para su propia marca en Mercado Libre Argentina fue literal sacarle provecho a todo el ecosistema del marketplace, utilizar todas las herramientas que nos da Meli, Mercado Envío por agencia, por Flex, por Full, pauta publicitaria, mi página, cupones, brand ads, DSP, se usó todo lo que Meli nos da para posicionar listado. Incluso Sí. en Mercado Libre en Argentina empezamos con una cuenta de cero, o sea, nos ofrecieron Sí, yo lo sigo desde el año pasado, o sea, sí. Empezaron vendiendo 90 millones y están en 500 y dije, qué rápido, con qué velocidad.
Sí, en realidad, para los que saben un poco de Mercado Libre, entendemos que hay un sistema de medallas. Si nosotros escalamos lo suficientemente rápido entre esas medallas, Mercado Libre como que te da el push, porque tu producto es relevante, tu producto tiene búsqueda, tu producto le interesa. Hay una parte del algoritmo que considera cuánto tiempo dura el usuario viendo tu producto, cómo llegó ese usuario a tu producto, te buscó por marca, te consiguió por ingrediente, digamos. Ahí también se trabajó muchísimo tráfico externo, la propia página de Bits, o sea, hubo todo un Sí, la vi, laburo la vi. de análisis Te de hago una marca, consulta. Yo lo que, creación. por lo menos, Sí, consulta una cosa. Siento que el gran diferencial que tuvieron fue ofrecer 120 cápsulas con envío gratis. Que sí. nadie lo está, que nadie lo empuja de esa manera, siendo un solo frasco, ¿no? Obviamente. Claro, sí, eso y también ayudó mucho en cuanto a variedad del listado, porque si bien empezaron con poquitos de SKUs cuando arrancaron, ofrecían un envase, 2 envases, 3 envases, como esto de hacer kit, pack, combinaciones, por eso te digo, se aprovechó todo lo que se nos pudo ocurrir al equipo de Sí. Bits para sacar adelante y con una muy buena pauta interna y externa en Mercado Libre logramos escalar bastante rápido esa marca. Así que bueno, básicamente en Snowball, en México también tenemos marca de suplementos Sí. y usamos mucho eso para testear estrategias, para probar cosas que funcionan, lanzar un nuevo producto ahí con Snowball Brands, creo que también estamos. Así que nada, mucho de lo que hacemos también lo predicamos, o sea, lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Con las marcas que Sí, nosotros sí, sí, trabajamos. sí, sí. Sí, me pareció tipo como que un caso muy particular. Ahí ya no sé si quería sumar algo. Sí, en México también tenemos esos casos, pasa que no estamos nosotros como detrás de, no estamos nosotros visibles como marca, como pasó con Beats. En México llegamos a meter en la categoría más grande de suplementos, llegamos a meter 3 de los 10 suplementos que hay en los primeros 10 puestos. Y compitiendo contra Centrum, compitiendo contra VLife, Beyond, o sea, marcas muy, muy gigantes. Sí. Pero nada, quería dejar un comentario también entre nos. Sé que somos poquitos, somos 10, así que espero que no salga de acá. Pero básicamente lo que hicimos fue lo mismo que le recomendamos a los clientes con libertad absoluta, ¿no? Lo mismo que le recomendamos a nuestros clientes para crecer, que muchas veces hay trabas de decir, che, pero estoy yendo negativo, no estoy ganando los primeros meses, ¿no? ¿Cómo voy a ofrecer tanto descuento? Se me complica, no puedo, con el proveedor no puedo establecer este tipo de producto o lo que sea. Nosotros lo hicimos en Argentina con libertad. Entonces, nada, siempre que haya un producto dispuesto a potenciarse y alguien dispuesto a invertir, podemos lograrlo. Ok. Con libertad, ¿a qué te referís? No, acá hay cierta, bueno, libertad de inversión, después ciertos, ¿no? Uno a veces cuando trabaja también con diferentes empresas, a veces tiene que tratar de convencerlos de hacer ciertas estrategias, de decir, bueno, este producto necesitamos meter este descuento, necesitamos meterle más deals, necesitamos entrar en este programa y dicen, bueno, pero si hago todo eso, no le gano nunca el precio, estoy en negativo, estoy perdiendo dinero. Ok. Y está la mentalidad de, como vos decís, o sea, Bits creció muy fuerte y muy agresivo en pocos meses. Son esos meses Sí. de inversión, de crecimiento, para después, una vez establecida, hacer profit, ¿no? O sea, muchas Ok. marcas O esperan sea, hacer iban profit en el básicamente, inicio y en un principio iban casi a costo, sí, en negativo incluso. o sea, rotación de mercado. Ok, ahí va. Iba rotaba en la mercadería para generar retención después. Sí, míralo Claro, como lo una que... inversión. O sea, en realidad no estás haciendo, o sea, como dice ella, muchos sellers tienen ese temor de que estoy perdiendo plata, nunca voy a llegar a ganar. O sea, siempre hay que ver a futuro y siempre hay que mirar eso como una inversión, ¿no? Si bien, como dice ella, podemos llegar a ir a negativo, mi propósito, como bien Sí. decías vos, Gastón, Bits ni existía, nació de cero. ¿Cómo llevo a No, más gente? ¿Cómo me apoyo en estas plataformas donde hay un tráfico que considera comprar el producto, que está con intención de compra? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo le gano al competidor? Y por lo general suelen ser estrategias muy agresivas en donde
podemos llegar a ir a negativo y básicamente es eso, es una inversión de posicionamiento de marca y de producto para después que ya estemos posicionados con una medalla Platinum o con cierto nivel de venta, empezar a ser rentable y empezar a buscar esa rentabilidad deseada y lanzando también otros productos, porque como dice Ian, hay mucha competencia. Si nos quedamos con 1, 2, 3 o 4 SKUs, perdemos mucho mercado y el mercado nos exige crecer también. Ok. Sí, 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 viéndole aquí los productos. Increíble. ¿Y cómo llegaste a conocer Bits? ¿Cómo llegué? Porque estaba ahí haciendo análisis de mercado y demás, se venía siguiendo Fine Nutrition, que la voy a recontra conocer, que era una de las marcas que venía siguiendo, y un par más, y después vi Bits, y yo soy una persona que investiga mucho, y me empecé a meter a ver, puse Bits, empecé a investigar, y encontré a los dueños en LinkedIn, y ahí llegué a Snowball Partners, y ahí cerré todo un círculo, y empecé tipo, bueno, dije, ok, entienden mucho de todo lo que hacen. Sí, ahora dentro de Snowball Brands estamos ahí lanzando algunas marcas, así que está interesante. Pronto igual van a venir los casos de éxito y vamos a documentar y explicar. De hecho, en YouTube siempre que tenemos un caso de éxito, buscamos al equipo interno de Snowball, presentamos la marca y explicamos todo lo que hicimos para llevar esa marca a los resultados que fueron generando, siempre y cuando los clientes nos permiten, ¿no?, compartir los datos. Pero aprovecho también para preguntarles, bueno, también a ti, Gastón, pero a todos los que están en el chat, si quieren comentar en qué rubro están vendiendo, hay una parte ya para ir cerrando a poquito, que siempre nos gusta abrir micrófono o en los chats que nos puedan comentar qué venden, dónde lo venden, en qué rubro están, y poder darles a todos ahí un feedback o aprovechar este espacio ya que es en vivo, así como pasó recién con Gastón, que podamos responderles sus dudas. Así que preguntarles qué están vendiendo. ¿Quieren comentar ahí en el chat? Yo puntualmente fabrico calzado de cuero en Argentina y como el mercado Ok. se fue al piso lamentablemente, me metí en todo empecé a investigar ya hace como un año, hice todo el análisis de mercado y me metí en el ámbito de suplementos. Bien, ¿y ya lanzaste tu marca? Sí, sí, sí. Pero Ok, nada, está recién activa hace muy poquito. ok, qué bien. ¿Y qué tipo de suplemento estás vendiendo? Los mismos que Bits, muy parecidos. Ah, ok, ok. Pero antes de Bits había conocido venía siguiendo a Fine Nutrition como core de negocio, Ajá, pero bueno, nada, después fui viendo el resto. qué bueno. Sí, hay mucho mercado para crecer. Es Bueno, lo que más, y ¿cómo? eso que se cayó, y eso que el mercado cayó un poco respecto al año pasado. Si bien Bits creció, pero el volumen de Fine Nutrition bajó, por ejemplo. Sí, mira, justo el caso de éxito que teníamos para hoy, para compartirlo con ustedes, es el de Lead Nutrition. Ahí recién te leo, Arturo, bueno, gracias por Bueno, sumarte. ¿Querés contar un poquito de qué se trata Lead Nutrition y cómo fue que se estructuró esa estrategia? Bueno, Live Nutrition en sí es una marca que casi desarrollamos bastante también, o ayudamos o apoyamos a desarrollar bastante, porque cuando empezamos a vender en México tenían 3 SKUs que eran fuertes, vendían bastante, pero no había muchas cosas que estaban mal creadas, no tenían A+, no tenían storefront, ni siquiera estaban los productos vinculados con una marca. Entonces, bueno, tuvimos que hacer mucho primero trabajo de hormiga, hacer casos en Amazon, vincular el producto con la marca, crear el storefront, crear el plus, modificar, y logramos crecer bastante. Ahí también lo que hicimos fue empezar a recomendar también nuevos productos. O sea, esta es una marca que en México es muy grande a nivel retail, y entonces está en todas las farmacias de México, es bastante fuerte, pero en Amazon tenía un formato de 30 cápsulas que hacía que venderlas en Amazon sea muy difícil porque la teníamos que vender a un precio superior y ya con los FDA fees que te cobran 60 pesos más o menos, era muy difícil vender algo en menos de 200 y que dé margen, ¿no? Entonces fue también elaborar, en su momento elaboramos packs de 2 productos de 30 para hacer 60 cápsulas, que sea un poco más rentable. Después, como vimos que ese listing traccionaba también, lo empezamos a cambiar y a recomendarle hacer esas cápsulas, o ese packaging de 60 cápsulas, que también lo llevamos a cabo, utilizamos el mismo listing, aprovechamos las reviews que ya habíamos conseguido, obviamente agrupándolo siempre con el pack, con el producto de 30, que era el que generaba atracción. Entonces fue una forma barata de posicionar un producto
o una variación de un producto ya existente. Y bueno, en general también, por ejemplo, nosotros le trabajábamos mucho con las recomendaciones, de decir, bueno, había algunos productos en Amazon que no funcionaba bien y el dueño de esta marca empezó a hacer eventos en México también, empezó a ir a convenciones a presentar su producto y los días que hacía eso también generaba picos de venta muy grandes, que en ese había una estrategia coordinada donde él en esos eventos presentaba descuentos para comprar en Amazon y esos descuentos se los dábamos nosotros y eran códigos. Entonces nosotros podíamos traquear también qué tan exitoso había sido el evento, cuántas personas se fueron del evento y le compraron. Y eso generaba picos que después hacía que el mes, era 1 o 2 picos al mes, que hacía que el mes después sea un poco, sea en el promedio mejor que los meses anteriores cada vez. Entonces logramos crecer los productos. Pero la verdad que fue como un análisis y una estrategia muy minuciosa para cada uno de los productos que íbamos lanzando. Pero bueno, estuvo muy bien. Creo que este estaba documentado también en YouTube, así que creo que si lo buscan lo van a poder Sí, sí, lo encontrar hicimos. todo a detalle ahí, así que los invito de paso a pasarse por el canal de YouTube y también si alguno quiere entrar un poco más a detalle en su marca, ver cómo podríamos tal vez llegar a trabajar juntos y impulsar su marca o no, aunque sea llevarse algunos puntos de recomendación, pueden agendar ahí en el chat. Les vamos a dejar un link al Calendly para que puedan agendarse con alguien del equipo, puedan ver su marca y ver hasta dónde se podría llegar a llevar. Y en el caso de que quieran trabajar juntos, buenísimo. Y si no, se llevan ahí unos puntos de mejora también. Agradecerles a todos los que se han sumado el día de hoy. Un placer como siempre. Gracias, Ian. Gracias, Edu, por sumarse una vez más. Y gracias a todos, agradecerles nada más. Gracias, chicos, por la Gracias. invitación y bueno, espero que haya sido de valor para todos ustedes. Igual agéndense si tienen dudas o si quieren saber un poco más de nosotros. Mira, ahí casi se me escapa una pregunta de Fernando antes de cerrar. Fernando González Valencia dice, buenos días, con base a su experiencia, ¿a partir de cuántos facings recomiendan tener activos para aumentar el ticket promedio y mejorar el margen de ganancia? Sí, básicamente ahí coincido con Ian, todo lo que puedas tener, así tengas solo 4 SKUs, puedes generar variaciones, combinaciones, pack por 2, por 3, y eso te va a ayudar mucho a incrementar tu ticket si solo cuentas con poquitos SKUs, y también entender un poco el nicho de lo que decía Ian, que ahora Amazon está como abriendo su categoría de solo mega, solo magnesio, solo suplementos herbales. También está pasando eso dentro del Mercado Libre, obviamente que según el país se va a ver un poco más avanzado eso, pero va a ser un diferencial poder conseguir productos agrupados por ese tipo de categorías, así que si quieres ingresar a esas categorías que son mucho más competidas y más establecidas, hay que entender bien cómo entrar, ¿no? Así que nada, eso de mi lado, Ahí, si ya quieres sumar. Edu, te sumo. Fernando, hay digamos, el mayor vendedor, el listing mayor vendedor en Amazon, el producto que más vende de suplementos en Amazon, no vende lo suficiente como para sostener una empresa. Entonces yo te diría, siempre diversificar, siempre sumar más productos. Para que vos te des una idea, nosotros con las cuentas que trabajamos a veces creamos 3, 4, 5 nuevos productos por mes. De desarrollo desde cero, desde fórmula a producto en Amazon. Entonces, con esa base, te diría que mínimo necesitarías 10, alrededor de 10 productos como mínimo, como para decir, bueno, tengo un catálogo nutrido como para desarrollar y de ahí ir lanzando cada vez más. Cada producto te va a requerir una inversión de posicionamiento, por eso te digo todos los que puedas sostener. Si puedes sostener muchos en lanzamiento, mejor así. Bueno, agradecerles entonces nada más. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias, Ian. Gracias, Edu, una vez más. Y esperamos verlos en el próximo webinar. Gracias a todos. Gracias. Gracias.